Buenas a todos. Bueno, el cuarto y último video en el desarrollo del módulo 2 de planificación y programación del entrenamiento. Como bien habíamos dicho en el último video, nos quedaba la parte de modelo de juego y de los ejemplos un poco más prácticos. Así que bueno, en este cuarto punto vamos a hablar de la planificación táctica de nuestro modelo de juego. El primer punto a destacar, creo que es importante diferenciar lo que es modelo de juego de sistema de juego, que son dos cosas completamente diferentes. Eh, Mientras que el modelo de juego integra todo lo que está relacionado con las diferentes fases del juego, por ejemplo, el ataque, la defensa, la estrategia, las situaciones especiales, etcétera. El sistema de juego se trata sobre todo del dibujo táctico o de la forma en que situamos a los jugadores dentro de una cancha. Sistema 3-1, sistema 4-0, defensa de cambios, etcétera. Entonces, creo que el primer punto es diferenciar muy bien lo que es nuestro modelo de juego de lo que es nuestro sistema de juego. Yendo a lo que es la planificación táctica del modelo de juego, creo que el primer paso para llevar adelante esta planificación es conocer la estructura del club, los recursos que tenemos, la filosofía del club, si imponen alguna manera de jugar o no. También será importante identificar qué identidad o qué idea tenemos nosotros de juego para nuestro equipo. Y bueno, a partir de acá, desarrollar nuestro modelo de juego. Dentro de este desarrollo, obviamente encontramos diferentes factores o diferentes aspectos a tener en cuenta. El primero, el plantel de jugadores que tenemos, las características de esos jugadores, qué edad tienen, si están hace mucho en el club, si son jugadores nuevos, si conocen el deporte, si no lo conocen, cosa que es muy importante y que suele darse mucho, reconocer las fortalezas y las debilidades que hay dentro del equipo, etc. Después, conocer las características individuales de los jugadores. Zurdo, derecho, qué rol tienen dentro del equipo, qué posición pueden cumplir, si la personalidad es mejor, si es más... Hay mil cosas a analizar a nivel individual de cada jugador. Un jugador quizá le gusta más que lo corrijan en público, a otro que lo corrijan en privado, otro que le gusta que le digan las cosas de una manera, otro que se las digan de otra, etcétera. Hay que tener todos estos puntos en cuenta a la hora de planificar el modelo. Otro punto a tener en cuenta, si tenemos jugadores de diferentes edades, por ejemplo, sobre todo suele darse en planteles superiores, si hay muchos fichajes para esa temporada, si hay, como decíamos antes, jugadores que nos vienen del fútbol o que no tienen mucha experiencia jugando al futsal, etc. Otro aspecto a tener en cuenta es la competición y el calendario de competición, la cantidad de sesiones semanales que vamos a tener, la cantidad de partidos que vamos a tener en el año, cuándo jugamos de local, cuándo solemos jugar de visitante. Todo eso nos va a permitir planificar más específicamente nuestro modelo de juego, porque también se basará en eso. Luego está el scouting y el análisis de los rivales, creo que es algo súper importante dentro de una planificación. Conocer al rival, la manera en que juegan, los puntos fuertes, los puntos débiles, nos va a permitir a nosotros formar un equipo aún más completo. Si sabemos jugar de varias maneras, si sabemos defender de varias maneras, etc., al final podremos hacer más daño a los rivales. Y por último, confeccionar un análisis individual de nuestros propios jugadores. Yendo ya a un ejemplo un poco más práctico, creo que es importante hablar del tema de los contenidos. Para definir nuestra idea de juego, lo más importante es seguir una serie de pasos, de pautas, y dentro de esas pautas está definir los contenidos técnicos y tácticos en función de las necesidades y de las características de nuestro equipo. Luego lo siguiente, o el paso siguiente, sería ordenar y dividir todos esos contenidos en función de tres niveles: contenidos A, contenidos B, contenidos C, que al final se priorizarán a la hora de trabajar o de llevar a la práctica. Y por último, es planificar todo lo que es la temporada de mi equipo, basándome en esos contenidos, en esa división, en ese orden, y intentar a cabo de los meses, analizar o evaluar cómo está yendo el equipo. Al final, si yo en enero o febrero me planteo un modelo de juego y veo que en abril las cosas no van bien, obviamente tendré que cambiar, tendré que readaptar, tendré que modificar
o de volver a plantear las cosas a mis jugadores. Creo que es un punto muy importante que a veces no se suele hacer. Al final la temporada empieza, uno va haciendo, la dinámica, el tiempo y no te da. Y bueno, creo que cada 2, 3 meses analizar qué estamos trabajando, qué objetivos estamos cumpliendo, cuáles no, etcétera, nos va a ayudar a conseguir ese objetivo más importante a final de temporada. Y por último, se deben obviamente desarrollar las tareas y las sesiones de entrenamiento en relación a nuestra idea y a nuestro modelo de juego. Yo no puedo trabajar algo que después no tenga nada que ver con lo que yo quiero para mi equipo. Si voy a trabajar la defensa en media cancha, no puedo hacer tareas donde esté presionando a 35 metros de mi arco. Entonces, bueno, creo que tener ahí una cohesión entre lo que quiero y lo que hago también es súper importante. Vamos ya al ejemplo práctico que mencionamos acá. Por ejemplo, planteo un modelo de juego en el que quiero jugar 3-1 y mira, aquí está desarrollado. Ataque posicional 3-1, un sistema de juego con 3-1, un pivot bien marcado. Después vamos a defender a media pista con cambios, defensa de cambios. Nuestro ataque también se va a basar mucho en el ataque 5-4. ¿Por qué? Porque quizás somos un equipo que recién asciende a primera y va a haber muchos partidos en los que nos toque remontar o estar por debajo del marcador. Entonces tenemos que tener bien trabajado el ataque de 5-4. Y después nos vamos a centrar también mucho en la estrategia. A balón parado, en ataque. Somos un equipo que nos gusta trabajar o que nos gusta la estrategia, entonces vamos a centrar mucho el ataque en eso. Esto puede cambiar, obviamente. Quizá a otro entrenador le gusta jugar 4-0 y atacar o defender, mejor dicho, arriba. Entonces, cambiarían los contenidos de clase A. Ataque posicional 4-0, una defensa presionante a 30-35 metros. Quizás si somos un equipo dominador o dominante, no tengamos que trabajar tanto el 5-4, sino trabajar más el 4-5, la defensa del portero jugador, del arquero jugador, y bueno, es ir adaptándolo. En contenidos de clase B, por ejemplo, lo que decíamos antes con el ejemplo inicial, somos un equipo recién ascendido, entonces no nos va a tocar mucho atacar de 5-4, pero no defenderlo tanto. Entonces, la defensa del arquero jugador, si bien es importante, la dejaríamos en un segundo plano, en una clase B. Lo mismo que la defensa de la estrategia, del córner, de los saques de banda y los contraataques. Somos un equipo que va a defender a media pista, a media cancha, entonces también es importante trabajar el tema de las contras. Y en contenido de clase C, por ejemplo, podemos ubicar el tema de la salida de presión. Quizás es un punto que no querramos trabajar tanto, que seamos un equipo más directo y de tirar pelotas rápido a pivot. Entonces, bueno, la salida de presión las ubicamos dentro de los contenidos de clase C. Importante acá, cuando diagramemos un microciclo semanal, que por ejemplo este microciclo semanal puede ser tranquilamente el de una cuarta categoría o de un plantel superior de primera o de reserva. En este caso entrenamos 4 veces por semana y tenemos un partido el fin de semana. Descansamos el jueves. ¿Qué es lo que ponemos acá? Es lo que va a ser primordial o importante. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, dividimos lo que queremos, nuestro modelo de juego, en 3 grandes apartados. Los contenidos nivel A, contenidos nivel B, contenidos nivel C. A partir de acá, si tenemos una coherencia y seguimos una línea, los contenidos de clase A se tendrían que ver plasmados en mayor medida, los de B en menor y los de C prácticamente mucho más reducido. Entonces, aquí un ejemplo que ponemos, por ejemplo, ataque posicional el lunes, hacemos 2 tareas orientadas a eso, una tarea orientada a la defensa en media pista y una tarea apuntada al desarrollo de la estrategia en ataque. El martes trabajamos contraataques, 2 tareas, y volvemos a trabajar el ataque, 2 tareas. El miércoles seguimos trabajando el ataque, volvemos a trabajar la defensa, que el martes no trabajamos, y metemos una actividad relacionada con la defensa del arquero jugador. El jueves, sesión de descanso, y el viernes volvemos a trabajar arquero jugador, pero en ataque, la defensa de la estrategia, el ataque de la estrategia y las salidas de presión. Entonces, al final de la semana, cuando hagamos una evaluación o el mismo fin de semana, veremos que los contenidos de clase A, hubo 11 tareas relacionadas con esos contenidos, desarrollados durante toda la semana. Esas 11 tareas contribuyen un 70% de lo que se trabajó. Después de clase B, contenidos B, tenemos también
un porcentaje menor, que acá el número está mal, no deberían ser 11, son muchas menos. Tenemos un 25% de estos contenidos y clase C solamente se trabajó salida de presión un día, lo que equivale a un 6% de lo trabajado esa semana. Entonces, aquí vemos que hay una coherencia o una cohesión entre lo que queremos y lo que buscamos con lo que desarrollamos o plasmamos en la sesión de entrenamiento y en este caso en el microciclo semanal de esa semana. Creo que es importante desglosar, que lo tendrán desglosado también en el PDF, pero es importante destacar cómo podemos definir los fundamentos según los contenidos. Por ejemplo, hablábamos de ataque posicional 3-1 en este ejemplo. ¿Qué contenidos o qué fundamentos tenemos dentro de esa fase del juego? Por ejemplo, triángulos ofensivos, dualidades, juegos con el pivot, aclarados al ala que juega por el lado izquierdo, etc. Cuando hablamos de defensa presionante a media cancha, algunos fundamentos o aspectos a trabajar pueden ser que la pelota esté apretada en banda, que haya una buena proyección, una buena presión en trayectoria. Aquí hay que trabajar la orientación y el posicionamiento corporal, trabajar también las coberturas del ala contraria, cerrar el eje de la pista, etc. En el ataque del arquero jugador, trabajar los saltos de línea, provocar pérdida de referencia de la defensa cuando movemos la pelota, trabajar diferentes sistemas de ataque, por ejemplo el pirámide, 2-3, etc. Cuando hablamos, por ejemplo, de la defensa de la estrategia, que estaba mencionada también en el ejemplo, impedir pases fuertes para el remate exterior, definir bien los roles y las funciones dentro de cada sistema de defensa, ya sea zonal, individual, mixto, etc. Trabajar, por ejemplo, la defensa individual en los saques de banda. Hay 1000 fundamentos y 1000 cosas a trabajar, pero que está bueno desglosarlos para luego, cuando llego a la práctica, las tareas o las actividades, saber cuáles son los puntos específicos a trabajar. Y por último, como decíamos, está el tema de la organización o la estructuración de una semana de entrenamiento. Que aquí hay dos grandes grupos o dos grandes puntos a la hora de definirlo y de estructurarlo, ya sea a nivel formativo o a nivel rendimiento. En los dos casos, la organización y la estructuración de la semana de entrenamiento nos va a permitir no solo a distribuir la carga física, sino también a consolidar esos contenidos que queremos trabajar, a que los objetivos, los contenidos, los fundamentos estén bien divididos, bien fundamentados y bien estipulados a lo largo de esa semana. Como decíamos antes, cuando se trata de deporte, sobre todo en categorías inferiores, en niños más pequeños, tenemos que tener en cuenta que la competición no es un fin en sí mismo, no es lo importante, o al menos para mí. Sí que es algo importante o un aspecto importante dentro de la formación del jugador. El jugador necesita competir, necesita verse superado, necesita adaptarse a las situaciones que se le dan durante un partido. Pero hay que tener en cuenta que no es lo más importante obtener resultados, sobre todo a esa edad. Sí que vaya mejorando, que vaya aprendiendo, que sea mejor, pero sin olvidar o sin sacar el foco de lo que es la formación. Eso va cambiando a medida que van creciendo. No es lo mismo una décima, una octava, que una cuarta categoría o una primera. Entonces, bueno, en función de la edad y de la etapa de proceso de aprendizaje en la que estén, un objetivo va a ser muy diferente al otro. También es importante destacar el lograr una equidad entre los minutos que juegan, sobre todo en edades tempranas. Todos tienen que intentar jugar lo mismo. Al final es el momento en el que el jugador también va a aprender. La competición ayuda a que aprendan mucho. Así que bueno, es importante equilibrar las oportunidades en las fases de aprendizaje. Y por último, vamos a hablar un poco de cómo poder estructurar o cómo poder distribuir lo que es una semana de entrenamiento. En un primer caso con 4 sesiones semanales más el partido y en el segundo caso con 5 sesiones más el partido. Como pueden ver ahí en el ejemplo, estructuramos la semana en base a 4 entrenamientos y un partido. Y bueno, tienen un poco explicado qué es lo que se trabajaría o qué es lo que yo trabajaría durante esa semana. Esto está más apuntado a plantel superior, no tanto
inferiores, porque bueno, en inferiores yo entiendo que se trabaja 2 veces por semana o 3 veces por semana con suerte. Pero bueno, verán que las cargas y sobre todo al inicio de la semana son más altas, luego va bajando la carga y lo que sube es la intensidad y al final el último día de entrenamiento previo al partido ya se trabajan situaciones especiales, estrategia a balón parado, ya sea en ataque o en defensa, arquero jugador, etc. Lo que es partido, transiciones y eso se concentra sobre todo en las primeras sesiones de la semana. Vuelvo a lo mismo, hay que tener muy en cuenta el tema de distribuir bien los contenidos. Que si tengo un contenido de clase A, que esté muy presente esa semana y no estén más presentes los de clase C o los de clase B. Sí que si alguna semana necesito trabajar algún contenido de clase B porque el rival juega de una manera u otra, está justificado. Pero tiene que haber una buena distribución y según el rival puedo adaptarme o no a lo que toque esa semana. Y acá el caso, bueno, de las 5 sesiones de entrenamiento más del partido es un poco lo mismo. No hay descanso, por lo tanto es importante equilibrar cargas y distribuir muy bien las actividades en cada sesión. Por último, les dejo ya un ejemplo práctico y real de 2 sesiones de entrenamiento. Una está más apuntado a cuarta categoría y el otro a novena categoría, a novena división. Podrán ver que en cuarta ya se trabaja 3 contra 3, partido por zonas, partido condicionado, etc. Y en el ejemplo de una novena se trabajan más cosas apuntadas al jugador. El 1 contra 1, la técnica individual en triángulo para que trabaje en la pared, trabaje en la orientación, los controles, etc. El partido, si bien es condicionado, no tiene tantos condicionantes quizá como el de cuarta categoría, pero bueno, siempre es importante que no sea solamente partido, tirar la pelota y que jueguen, sino que haya un objetivo para esa tarea. Así que bueno, hasta acá la presentación de los 5 puntos más importantes de este módulo. Espero que les sirva, espero que rescaten cosas y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, vamos a estar durante 2 clases con los encuentros asincrónicos y creo que va a estar bueno poder tener ese feedback, que ustedes me cuenten cómo trabajan y hablar de esto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que les sirva, que hayan aprendido algo y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.